lo titulé Fracasos versus propósitos. Fracasos versus propósitos. A mí me gustaría que la iglesia de hoy, yo no sé cuántos de ustedes que están sentados aquí viven todavía en una mentalidad de fracasados, o que fracasó en algo y no ha podido sobreponerse a eso, que tiene situaciones en las cuales han pasado cosas en su vida y todavía están arrastrándolas. Yo les puedo garantizar que tener este tipo de pensamiento va a evitar que usted avance en el caminar con Dios. Yo no estoy diciendo que usted no es salvo. Lo que estoy diciendo es que usted se está perdiendo el propósito de Dios por quererse mantener en el fracaso. Por lo tanto, es necesario que usted salga de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios lo ha visto a usted, usted ha venido a sus pies. Pero es posible que durante el tiempo que usted ha caminado con Dios haya tenido fracasos. Y esos fracasos los están deteniendo a usted para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Por eso es que veo yo muchas veces personas que son buenos creyentes, pero los veo como con un freno puesto. Y yo no sé, no quiero concluir en esta mañana que ese freno que usted tiene es un freno porque tiene guardado ahí en su mente un tipo de fracaso que usted un día atravesó y que no se ha levantado de él. Yo le tengo buenas noticias a usted hoy. Dios es tremendo sacándolo a usted de su fracaso y llevándolo a los propósitos de él. Así que usted tiene que estar consciente de esto si usted quiere avanzar en el reino. Y si usted quiere vivir una vida diferente en el reino. Y si usted quiere disfrutar más el reino. Porque sabemos que el enemigo, que es un mentiroso, lo que va a hacer es tratar de traerle a su mente fracaso que usted tuvo en una ocasión. Yo no sé de dónde usted viene. Yo no conozco completamente su bagaje. No sé su contenido. No sé lo que trae en ese bulto atrás. Lo desconozco, pero Dios sí. Yo quiero que usted vea que usted ha atravesado cosas en su vida que tiene que atenderlas y tiene que presentárselas a Dios. ¿Dónde tú te encuentras ahora mismo que no avanzas? ¿Dónde tú estás que no puedes caminar más rápido en las cosas de Dios? Que sencillamente tú dices, bueno, vengo de domingo en domingo y ya. Y es que muchas veces la conciencia nos traiciona y nos lleva a entender cosas que no son real, que ya han sido pasado, pero que quizás ni tú, ni yo, ni algunos de ustedes la hemos presentado a Dios para salir de eso y continuar. Así que eso es donde Dios nos está diciendo a nosotros mismos, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no has salido de ahí? ¿Por qué ese fracaso te está atormentando? ¿Por qué te has detenido en este caminar? Y sobre todo el Señor nos va y nos está preguntando hoy, ¿hacia dónde vas entonces con ese fracaso? Y lo triste es que si somos padres, ese mismo fracaso lo transmitimos a nuestros hijos. Y algunas veces vemos hijos viviendo fracasos que son suyos, no son de ellos. Pero usted se los transmite con sus actitudes, con su forma de ser, con su soberbia, con sus enojos. ¿Usted cree que los hijos no ven lo que pasa en la casa? ¿Ustedes creen que los hijos no ven que usted está fracasado? ¿O usted actúa como un fracasado? ¿O usted vive como un fracasado? Por las situaciones que hayas tenido. Por eso a los padres les quiero decir hoy que usted es el primero que tiene que salir de esa mentalidad de fracaso, de derrumbe, de que no tengo el deseo, que no tengo el ánimo. ¿Qué usted le va a estar enseñando a sus hijos
si usted actúa de esa manera. Los hijos van a estar observándolo. Van a estar diciendo, mira, ¿qué te pasa? Y cuando yo hablo de estas cosas, yo me remonto a Jeremías, un pasaje que todos conocemos. A mí me gusta hablar de pasajes que conocemos para que no nos compliquemos mucho, especialmente cuando queremos dar una enseñanza que debemos aprender. Si usted va al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y va al verso 11, te lo sabe de memoria, que dice así, leemos teniendo toda reverencia en la palabra de Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, ¿quién? Jehová. ¿Quién es el que habla? Jehová. Así que vamos a empezar a entender que Dios es el que habla aquí. No es ningún profeta, no. Él lo escribe, pero quien está hablando aquí es Dios a nosotros. Dice Jehová. Pensamiento, entonces nos ubica. Este es el pensamiento que tengo para ti. Pensamiento de paz. Pensamiento de paz. Quiere decir entonces que Dios nos está ubicando para que entendamos qué piensa Dios hacia nosotros, no importa la condición que tú y yo estemos viviendo. Esto es lo que yo tengo para ti. Pensamientos de paz. Y de ninguna manera, dice Dios, no tengo pensamientos de mal para ti. A su nombre, gloria. Quiere decir que nos da paz y no está pensando mal. Nos da paz y no está pensando mal. Quien nos enredamos somos nosotros en pensamientos de mal. Pero Dios no tiene esos pensamientos para nosotros. Y dice la razón por qué tiene pensamientos de paz y no de mal. Y nos contesta el mismo verso algo muy interesante. Para darte, iglesia, para darte el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que nosotros esperamos? El fin de que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. A su nombre, gloria. Tú no quieres salir de este lugar hoy sin saber el propósito de Dios para ti. Pero no lo vas a saber hasta que entiendas que tienes que bregar, trabajar el fracaso o esa mentalidad que tienes de pesimismo encima. Hay gente que no avanzan porque siguen así. Y los vemos todos los días. Yo soy pastor, yo sé. Quienes están que pisan, decimos en mi tierra, que pisan y no arrancan. Porque se han quedado estancados. Porque muchas veces están ahí en una mente. Una que me diga a mí, yo no sé dónde estoy, no estoy desanimado. Mentalidad de fracaso. Una persona que busca a Dios, que tiene relación con Dios, que está en vivencia con Dios, que está consagrada a Dios, no conoce lo que te acabo de decir. Sí, pastor, pero usted no me puede negar que hay momentos donde uno se siente medio caído. Sí, no lo vamos a negar. Pero todos los días, amado, entonces hay un problema grande. Y el problema es que no has entendido que Dios desea sacarte de ahí y tú debes permitir que Él te saque. Amén, iglesia. Y yo mirando, para que ustedes vean el tema que estamos tocando, y traigo a colación uno de los primeros personas en la Biblia, ¿verdad? Que es el apóstol Pedro. Pedro bregó mucho con situaciones de él personales. Sabemos que si usted estudia su carácter era hasta agresivo. Y lo vemos en diferentes momentos donde sacó espada y cortó oreja. Anduvo con su espada hasta el momento de la entrega de Jesús. Como he dicho otras veces, ¿qué hacía con esa espada caminando para arriba y para abajo? Yo dudo que era para sacarle las escamas a los pecados, hermano. Porque ya Dios lo había llamado a seguirle y le dijo, ven, te haré ahora pescador de ¿qué? De hombres. Así que la espada, él no la quería soltar porque su confianza todavía estaba en su espada. Y pongo la mano aquí asumiendo que era derecho. Entonces, usted tiene que ver las actitudes que nosotros asumimos
Y son unas actitudes que no estamos internalizando el mensaje de Dios en nuestro corazón y estamos dejando que nuestra conducta nos domine. Y Dios no quiere eso de ninguno de sus siervos. Dios quiere ser el rey de tu vida y de tu vida personal. Él quiere ocupar toda área en tu vida, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Él quiere reinar en tu vida. Por eso este tipo de actitudes, aunque Jesús seguía bregando con él, que en el momento que él corta la oreja, Jesús se lo advierte. No te he dicho yo que no es así, que no es con espada. Te estás equivocando. Entonces viene la corrección de Jesús para ese comportamiento de Pedro. Pero Pedro definitivamente, él experimentó su propia forma de fracaso. Y lo vamos a ver más adelante. Lucas nos describe su declaración de lealtad hasta la prisión o la muerte. Él hizo una de las declaraciones más hermosas que existen en la palabra, cuando Jesús le pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro salta y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ¿verdad? Y le declara, entonces también declara: yo te voy a seguir hasta la muerte, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo en todo momento. Y eso es una actitud que muchas veces nosotros decimos: Señor, yo te voy a ser fiel en todo momento. Y no salimos nada más que por esa puerta y estamos con un chisme con un hermano. No hacemos nada más salir por esa puerta y ya estamos insultando a nuestra esposa o esposo. Usted dice: ¿qué tiene que ver eso con fidelidad? ¿Cómo que no tiene que ver eso con fidelidad? Claro que tiene que ver con fidelidad, porque usted es fiel a la palabra y la palabra le dice cómo va a tratar a la esposa. La gente se cree que es fiel. No, le compré el bizcochito y después la insulto. No, hermano. Hay unas conductas que tenemos que aprender y tenemos que vivir. Y nosotros empezamos a tener unos pequeños fracasos con nuestro carácter, por la forma que movemos nuestra lengua, por la forma que tratamos a nuestro hermano. Esos son pequeños fracasos que uno tiene que corregir. Vuelvo y digo, quizás no vas a perder la salvación por eso, pero son situaciones en las cuales tenemos nosotros que entenderlas para poder seguir trabajando en lo que Dios quiere con nosotros. Dice la misma escritura que aún declarando esto, luego niega a Jesús, su gran fracaso. Negó a Jesús, y no solo una vez, lo niega 3 veces. Pero hay algo que me llama la atención definitivamente de Pedro, que inmediatamente que le sucede esto y se da cuenta de lo que había hecho, la misma escritura nos enseña y nos dice que lloró amargamente. Quiere decir que dentro del fracaso que acababa de tener, él trabajó inmediatamente su fracaso y hace algo que tiene algo muy bello y muy hermoso, y es el arrepentimiento. Lloró. Y yo no me puedo ni tan siquiera imaginar en el caso de él que era decirle que lloró amargamente. Yo me imagino que dentro de su interior se rompió, se desbarató, por decirlo en el buen español, se quebrantó, porque sabía lo que había hecho. Él sabía que había cometido quizás un pecado grande de haber negado a su Señor. Él se sentía en ese momento fracasado. Después que yo estuve 3 años y medio con mi Señor, ahora en el momento crucial lo niego. Él tuvo que haberse sentido horrible. Estas declaraciones nos pueden enfrentar a cada uno de nosotros lo que es un fracaso. ¿Cuántas veces nosotros en diferentes cosas nos hemos negado a nuestro Señor? En el trabajo, en las planillas que acabas de llenar. ¿Verdad que las planillas negamos? Creemos que vamos a ayudar a Dios en el futuro y decimos mentiras.
Estaba hablando con una persona que no puedo dar el nombre, que llena planilla y me decía: pastor, ¿se va a usted impresionar cuánta gente viene que supuestamente es cristiana y le quiere que yo mienta por ellos en la planilla? Eso da ganas de estornudarse. ¿Cómo nosotros creemos? Porque podemos engañar al Internal Revenue, a la Hacienda de Estados Unidos, pero a Dios no. Dios sabe lo que tú pusiste en esa planilla. Y si estás mintiendo, eres un fracasado. Porque el fracaso viene a no depender de Dios. Porque si tú dependes de Dios, tú dices la verdad, que te iban a devolver 3,000 y ahora te van a devolver 1,500 porque dijiste la verdad. Tú puedes estar en la entera seguridad que los días que vienen por delante, Dios los va a bendecir por tu honradez, por tu integridad. Y de momento te llegan unos chavitos y tú dices: ¿dónde salió esto? O quizá la lavadora que tienes en la casa tiene 20 años, nunca se te ha dañado y no tienes que invertir. Hay cosas que Dios se las arregla. Quizás el carrito que tienes nunca se daña, siempre funciona muy bien. Y no estoy diciendo que los carros no se dañan, pero cada vez que yo noto que hay una persona íntegra, leal a Dios, las cosas como si fuéramos en el desierto, cruzándolo para llegar a la tierra prometida, que aún ni la ropa se nos pone vieja. Porque somos pueblo de Dios. Buscamos el rostro de Dios, glorificamos a Dios, buscamos de su presencia y Dios viene y bendice y nos arropa con su amor y nos arropa para siempre. Aleluya. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que tenemos que trabajar todo el tiempo con Él. Ahora, lo importante de todo esto es cómo usted brega con sus fracasos. ¿Cómo bregamos? Y vuelvo y repito, una de las cosas que tenemos que aprender es saber arrepentirnos si le hemos fallado a Dios. Si el fracaso que estamos experimentando es porque le hemos fallado a Dios. Y nosotros podemos saber y entender que esos fracasos definitivamente, y más cuando son fracasos, hermanos, de pecado, donde Dios está trabajando con uno y uno quiere hacer lo que uno le da la real gana, y después vemos cómo las cosas nos empiezan a salir mal. Personas que empiezan a buscar el rostro de Dios pero se echan hacia atrás porque están más interesados en el mundo que empezar a deleitarse en las cosas de Dios. Vas a experimentar fracasos. Vas a experimentar unas experiencias donde quizás no al momento, pero más adelante vas a tener, y se las digo ahora para que memoricen este día. Wow, ¿será esto porque me he olvidado de Dios? ¿Será esto porque todavía estoy enamorado del mundo? ¿Será esto porque en realidad no quiero caminar con Dios? ¿Me siento mal ahora? ¿Se me pierden los hijos? ¿Será esto parte de mi desobediencia a Dios? Y son preguntas que nos tenemos que definitivamente hacer. Ahí aprendemos con Pedro que hubo un total arrepentimiento de lo que había hecho. Y cuando pasa esto, Dios mira nuestra condición de ser un pecador. Sí, somos pecadores, pero que comenzamos a aprender a tener una relación con Dios sabiendo que nuestra declaración de pecado, nuestro arrepentimiento, Dios lo está viendo. Yo no tengo ninguna duda que esto fue definitivamente un indicio de arrepentimiento del apóstol Pedro. ¿Cómo es posible? Y les pregunto yo en esta mañana, ¿cómo será posible que nosotros podamos ser levantados espiritualmente por el mismo Dios si no hemos buscado su rostro? Imposible.
si nosotros no hemos buscado a Dios para pedirle perdón por lo que hemos hecho, por nuestra indiferencia, por quedarnos en el pecado, por querernos quedar en un fracaso que fue originado por un pecado? Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Tenemos que estar muy pendientes de lo que Dios quiere trabajar en nosotros para que nosotros no seamos engañados. Y el enemigo sabe que es el padre de la mentira y va a tratar de hacerlo. Y no olvides que la desfachatez que podemos caer definitivamente como cristianos, ¿verdad?, es saber pecado, pero no saber humillarnos ante Él y seguir como hermanos. Porque hay gente que peca y se queda como si no ha pasado nada aquí. ¿Usted que verdaderamente cree que Dios no sabe de nuestro pecado? Pueden haber pecados que nadie lo sepa en su casa, pero Dios sí. Pero Dios sí. Y tratamos o pensamos que nos vamos a pasar de listos, porque aún con nuestro pensamiento pecamos. Pero tenemos un Dios que perdona, ¿no es así? Que si venimos humillados ante Él, ¿qué vas a obtener? Perdón. Porque si alguno ha pecado, tenemos en Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Lo creemos, iglesia? ¿Usted lo cree de verdad, iglesia? Así que nuestra actitud de no querer humillarnos ante Dios insulta a Dios, por decirlo así. Le estás diciendo a Dios: no me importa lo que pienses, yo hago como me viene en gana. Y sabes que las personas que puedan pensar así es que no conocen a Dios. Ellos piensan que conocen a Dios, pero toda aquella persona que no se humilla ante Dios y pide perdón, si yo ofendo a mi hermano, debo pedirle perdón, y no hay duda de eso. Pero creernos que Dios no está en el asunto de la humillación y del perdón, te equivocaste. Te equivocaste, porque la misma Biblia dice que el que se humilla, ¿qué dice? Dios lo levanta, ¿verdad? Lo exalta. Y tú no te escapas de eso. Ahora, si te quedas altivo, ¿qué te va a pasar? Vas a ser humillado. Se nos olvidan estos versos muy a menudo. Se nos olvidan, y Dios no quiere que a ninguno de nosotros se nos olvida. ¿Y qué pasa si no nos humillamos? Les voy a decir. ¿Sabes lo que pasa con tu actitud? Con mi actitud. Si es que no nos humillamos ante la presencia de Dios cuando hemos pecado y hemos fracasado y nos hemos distanciado de Dios, definitivamente que podemos desarrollar una actitud de prepotencia, casi igual que Satanás. ¿Ha escuchado usted si Satanás pidió perdón a Dios por lo que hizo? Padre, perdóname que te dividí el reino. ¿No? Y esa es la actitud que asumimos algunas veces. Peco, yo no tengo que decir, yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Yo tengo que ir donde Dios a pedirle perdón. Por eso seguimos en nuestros fracasos. Qué lindo es cuando un pueblo se humilla ante Dios. Qué lindo es cuando un pueblo entiende esto y busca el rostro de Dios. Definitivamente. Sin embargo, todos nuestros pecados y nuestros fracasos, hermanos, no hay duda que están ante los ojos de Dios. Dios los ha visto. Y a mí me gustaría ver que esta congregación, porque esta es la que Dios me ha dado, siempre digo esto, que pasa por allá o por allá no es mi problema, en realidad es el problema de los pastores de allá y de allá. Que sea una iglesia en su casa reine Dios. En su matrimonio reine Dios. Es muy triste que usted esté aquí y usted no entiende estas cosas. Que su matrimonio sea un lugar donde la presencia de Dios se deje sentir.
Lo es su hogar, lo es el suyo, lo es el mío. Y podemos sacudirnos de traer cosas a la casa que son de pecado, porque nos aleja de Dios. Ahora, ¿cómo se cumplió este propósito de Dios ante la vida de Pedro? Es importante mirar que sí él fracasó, que sí él pecó, que sí él negó. Pero hay un pasaje en Mateo que fue antes de que ni tan siquiera él cometiera su pecado. Pero para que ustedes vean cómo los propósitos de Dios se cumplen, porque Dios estaba mirando ya y sabe, en la omnisciencia de Dios, Él conoce lo que va a pasar en el mañana. Cuando le hablaba anteriormente que Pedro dice quién es Jesús cuando se le pregunta, y Jesús le contesta en el 18, que es donde quiero tocar, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todavía no ha habido el acontecimiento de la negación de él, pero el propósito de Dios estaba ahí. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti, a mí, de sus propósitos, y se van a cumplir en nuestras vidas? A su nombre, gloria. Y en ese caminar que quizá hemos fallado, pero que Dios nos dice: no te detengas ahí, porque hay propósito para ti. Tengo algo para ti, aun como tú eres. Aunque algunas veces te pones medio, aunque algunas veces eres un malcriado, estoy trabajando a través de mi Espíritu Santo en tu conducta, pero no va a detenerse nada del propósito que yo tengo contigo más adelante. Así que, iglesia, vamos a enderezarnos. Perdón. Vamos a enderezarnos. Y vamos a entender que hay propósito de Dios para tu vida. Vamos a enderezarnos y vamos a entender que esos fracasos, quizás eres divorciado o divorciada, quizás tienes problemas con tus hijos, quizás estás teniendo situaciones económicas, y quizás tú ves todo esto como fracasos, y algunos de ellos pueden ser fracasos, pero Dios no ha terminado contigo. Lo creemos, iglesia. Dios todavía tiene más para ti. Quizás no entiendes mucho lo que hemos hablado hoy. Quizás estás empezando a comprender cosas espirituales un poco más profundas. Y nosotros podemos seguir hablando de hombres de Dios, de situaciones, un Moisés, un Abraham, un Job, un Gedeón, que tuvieron situaciones difíciles en su caminar, pero el propósito de Dios siempre se cumplió. Dios siempre se glorificó, porque cuando hemos decidido amarlo y caminar con Él, Dios se va a glorificar en tu vida. Y yo necesito que tú entiendas, que no salgas de aquí hoy sin entender que Dios tiene sus propósitos, aún con tus fracasos. Y Él se va a glorificar en ti, no importa qué. Solamente te pido que te mantengas fiel, que te mantengas buscando su rostro, que te arrepientas si has cometido pecado, que se lo entregues a Él.
porque Dios tiene propósito. Mire, aquí hay gente que Dios no ha terminado. Yo lo sé. ¿Sabe por qué lo sé? Le voy a explicar por qué. Porque aquí ha habido gente que después yo he visto lo que Dios ha hecho con ellos, pero antes no era fácil para ellos y para mí como pastor. Y ahora los veo como Dios se ha ido glorificando en sus vidas. ¿Se dan cuenta? O sea, que aún en el caminar torcido que algunas veces tenemos nosotros, hermano, y no tiene que ser pecado de adulterio ni de fornicación, hay otras cosas que nosotros cometemos como pecado. Y dentro de eso, Dios todavía y los ojos de Dios están sobre nosotros. Y se va a cumplir ese propósito porque es promesa de Él. En el caso de Pedro, le profetiza el mismo Jesús: tú vas a tener estos cargos. Yo estoy seguro que lo que los oyeron de los otros discípulos cuando Él negó a Jesús, dijeron: eso que Jesús dijo se equivocó. No, se equivocó, porque hubo un arrepentimiento. Y eso es lo que yo espero de ti, que hoy vengas al Señor, te arrepientas de corazón. Y te tengo buenas noticias: el propósito de Dios se cumplirá en ti. Que Dios te guarde en esta mañana. Puesto de pie.